Manolo, vamos a hablar ahora del diagnóstico del colon irritable o del síndrome de colon irritable. Os llega un paciente, una paciente que es más frecuente en mujeres a la consulta y os cuenta la historia que has dicho antes, dolor abdominal, alteraciones del ritmo intestinal, hinchazón abdominal. Vale, tú sospechas que tiene un colon irritable, pero ¿cómo lo diagnosticas? Bueno, en realidad el colon irritable hasta hace muy poco se hacía un diagnóstico por exclusión puro y dura. Es decir, una ¿Eso qué quiere exclusión decir? era ir excluyendo enfermedades, todo tipo de enfermedades que podían aparecer en el aparato digestivo. Es decir, lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial. Si una persona tenía dolor y diarreas, pues había una enteritis de cualquier tipo, una gastroenteritis, tener una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, tener hasta un tumor de colon. Todo eso se iban haciendo exploraciones O y sea, lo que pruebas. hacíais era descartar el cáncer, la colitis Claro, ulcerosa, claro. el Crohn y demás enfermedades. Dentro de la historia clínica y, por supuesto, ver que no había ningún síntoma de alarma. Es decir, que la persona tenía diarreas pero no tenía rectorragia, es decir, no sangraba con las deposiciones, no había perdido peso, no tenía una anemia. Vale. Todos esos factores hablan en favor de que efectivamente pues no tenía enfermedades graves e importantes. Vale. En los últimos años se ha hecho, pues se ha seguido los criterios de Roma, que se llama. Estos Roma fueron una serie de médicos especialistas en tubo digestivo que se dedicaron a crear unos criterios determinados para tener pues una orientación con el enfermo. Estos criterios se basan en que la persona tiene que tener más de 3 deposiciones o más de 3 dolores abdominales al mes y más de 3 meses. Y por supuesto, y haciendo la historia, pues a lo mejor ha empezado a tener una clínica más de 6 meses, superior a 6 meses este tipo de clínica. Eso, o los criterios de Mining que hemos hablado antes, que era la deposición esa que se quedaba con ganas de hacer y cuando iba al váter mejoraba también, o que a veces la persona hacía una defecación, pues eso pues era líquida. Pero tú ya lo sospechas por Pero la ya clínica y por con la esos historia criterios. clínica más o ¿Y menos se qué va exploraciones descartando. le pides? Ha llegado un momento que, como he dicho, se puede hacer una exclusión de muchas patologías, pero en medicina hay que usar muchas veces la cabeza, el sentido común y la historia clínica. Es decir, si es una persona joven, que no tiene ningún problema, que no tiene, pues no cuenta nada en especial, pues hay muchas veces que se hace una analítica muy Una general, analítica muy general básica. rutinaria, en los cuales iría pues una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación, unas pruebas esteroideas, ¿eh? Básicamente, y ahí prácticamente nos quedaríamos. Pero después, claro, hay que individualizar el enfermo. No es igual un enfermo que, por ejemplo, que dice que le sienta todo mal, o que cree que le han hecho una intolerancia a la leche o que tiene una intolerancia al gluten, que cree, pues entonces hay que descartar pues eso, un déficit de lactasa, o hay que una O sea, tenéis que celiaquía, descartar intolerancia a algunos alimentos. efectivamente, alguna a la fructosa y muchas otras veces, pues efectivamente ver si es una celiaquía. Vale. Y en algunos casos, pues enfermedades inflamatorias intestinales graves, y entonces pues, una exploración que se hace pues de rutina puede ser una calprotectina fecal para diferenciar que hay un proceso inflamatorio intestinal. Eso no sé lo que es. Si La eso calpo es qué, calprotectina fecal, es un marcador de enfermedad inflamatoria intestinal. de colitis ulcerosa o de Crohn, Sí, fundamentalmente. está muy relacionado con la inflamación. O si el enfermo ha viajado a Brasil o viene del extranjero o lo que sea, pues entonces hay que hacer unos parásitos, o si sin niños también hay que hacer unos O parásitos. sea que el Sí, diagnóstico veo, Manolo, que es que complejo. es complejo y que puede ser difícil y Porque sobre depende todo hay que mucho, excluir todo lo que claro, estamos y depende hablando. mucho lo que transmita el enfermo también, porque el enfermo muchas veces es una persona que está muy preocupada y tiene mucha ansiedad. ¿Cuándo se hace una colonoscopia? Eso es otra situación. Es decir, una colonoscopia el primer paso a la hora de hacer exploraciones de entrada no está indicada, salvo que tuviera pues una rectorragia, Que sangrara. que ahí con sangrara la persona, Ya. que sangrara la persona, o que tuviera un cuadro que pudiera tener una obstrucción intestinal, o que tuviera unas diarreas tremendas, por si tuviera Ya. una colitis microscópica. Es decir, Entonces, de entrada, de entrada no. Y después
habría que diferenciar entre un señor que tenga 50 o 60 años, Entonces, que sí. puede tener ya un riesgo de tener un cáncer de colon, y entonces estaría más indicada en esa persona que una persona de 30 años. Entonces habría que por lo mejor hacerle una colonoscopia. Bueno, pues no Siempre, aunque la colonoscopia fuera normal, con biopsia también. con biopsia. Aunque fuera normal, con biopsia de mucosa del colon. ¿Para qué? Para descartar una colitis microscópica, es decir, para descartar una colitis colágena, es decir... Bueno, para descartar veo, otra Manolo, que enfermedad. el diagnóstico es realmente a veces, Pues puede ser sigue siendo un diagnóstico de Puede ser exclusión. muy amplio, Y a que la hay, vez, y lo- pero vas excluyendo, como he dicho anteriormente al principio, tienes que ir excluyendo patología para quedarse con ese diagnóstico. Muy bien, nos ha quedado totalmente claro. ¿Vale?